Se llevó a cabo una reunión parlamentaria entre el grupo de la Unión Europea y México, y mucha gente me pregunta, ¿y esto de los parlamentarios europeos qué hacen, no? Pues son diputados que representan a Europa y que ayer se hizo un análisis de la relación conjunta entre México y Europa, y para los europeos siempre ha sido muy importante no solamente la condición comercial que nos relaciona a el continente europeo con México, no, la relación política, y que dentro del desempeño político de México es para los europeos algo importante, y lo mejor que esperan los europeos de México es que haya una real manifestación por la democracia, porque en nuestro país, porque en México haya procesos en donde la ciudadanía y las diferentes formas, instancias, órdenes de gobierno puedan tener alguna relación directa con lo que la ciudadanía está constantemente esperando. Eso es democracia, y ayer los parlamentarios europeos se declararon conmocionados, así dijeron, conmocionados por el alto número de desaparecidos que se da en nuestro país. Dicen que esto que pasa, estas desapariciones forzadas, no corresponden a un país democrático. Y entonces hacen el análisis los eurodiputados que en México, en teoría, hay una democracia, pero en la práctica esta no se manifiesta así. Durante una reunión de esta comisión mixta entre Europa y México, los eurodiputados expresaron dudas sobre cómo se ha llevado en nuestro país la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y dicen, esto no llena las expectativas de una sociedad por una investigación que sea clara, concisa, contundente, de los normalistas sea un caso aislado, y señaló que las cifras que se dan en México sobre gente que deja de estar dentro de la sociedad por razones no explicadas, dice, son comparables las cifras de desapariciones en México con un conflicto bélico, haciendo sentir que nuestro país realmente lo que está viviendo es una guerra de baja intensidad, o si lo vemos desde el punto de vista de las cifras, ya de alta. Criticó a que, por ejemplo, las autoridades mexicanas en la PGR hayan descalificado a las determinaciones del grupo forense de argentinos, que han dicho reiteradamente que las pruebas presentadas que marcarían la evidencia de que los normalistas ya están muertos, que fueron calcinados, ejecutados, calcinados, triturados y desaparecidos hasta de su ácido desoxirribonucleico, el ADN, que esto no va de acuerdo con lo que sería una investigación conjunta, que esta confrontación habla de que las autoridades mexicanas, al no coincidir con las argentinas forenses que vienen a México en son de tratar de colaborar, no se está presentando este ánimo de colaboración por el lado de México. Destacaron la preocupación por las cifras que se dan oficiales. En México, la cifra no sabemos, y estuvimos investigando aquí en la redacción de dónde la sacaron, pero los eurodiputados dicen, ha habido en un año 15.772 desapariciones forzadas, y esto, si lo pudiéramos comparar con algunas cifras que en dictaduras latinoamericanas se han dado como saldo, entre 9,000 hasta 30,000, el parámetro de desapariciones forzadas en México, lo que podrían asemejar es a un estado de barbarie, de crisis, con lo que aquí de gente que las cifras sobre las desapariciones forzadas en México no han sido definibles entre lo que fue el gobierno del presidente Calderón y lo que va del presidente Peña Nieto. No podemos llegar a una determinación de cuántas personas realmente han desaparecido. Por todas partes, hay familias en todos lados en México que hablan de que
su hijo, su primo, su nieto. Hay todo tipo de reportes de gente que ha desaparecido inopinadamente sin que haya absolutamente ninguna preocupación. Incluso esto propició a que en México se instalara este sentido de emergencia que se llama la alerta Amber, para tratar con ello de llegar a través de la colaboración de la sociedad a determinar o a detectar si hay alguna persona desaparecida que pudiera ser vista reportable. Y esto es algo que les pido a ustedes como ciudadanos, que busquen y que traten de propiciar esa colaboración constante que como sociedad debemos de tener. Otros legisladores europeos criticaron la lejanía que ha tenido el Congreso mexicano sobre el caso Ayotzinapa y otros que se han presentado, y les preguntaban a los diputados mexicanos: ¿y ustedes qué hacen para contestarle a la sociedad mexicana sobre lo que ella demanda, de lo que ustedes tendrían que intervenir como Congreso ante la autoridad? ¿Qué hacen ustedes? Se supone que ustedes son representantes del pueblo y ellos como eurodiputados están constantemente tratando de establecer una comunicación con su sociedad para ver cómo es que responden a lo que la sociedad está demandando. Y aquí, yo me imagino a un diputado mexicano plurinominal que de repente le llegue un eurodiputado y le diga: ¿y tú qué haces para comparecer ante la ciudadanía? Lo que habría que decir primero que nada y reconocer es que un diputado plurinominal en México no tiene a quién responderle más que a su partido político. No así a una sociedad que no lo nombró porque no pasó por el rasero de las urnas. Danuta Haslowiec, que es polaca, cuestionó a los pares mexicanos. ¿Cómo es que se comunican y cómo es que atienden a la sociedad mexicana? Le decía esta polaca a los diputados de nuestro lado. ¿Cómo es que se organizan? Si es que se organizan, le pregunta Danuta a los diputados mexicanos. Mientras, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el priista Omar Fayad, el hidalguense, dice: México no es Ayotzinapa, es un caso aislado. Y el periodista Rabindranath reconoce que hay lejanía y que hay desconfianza de parte de la ciudadanía por las investigaciones cómo se llevan, por las determinaciones cómo se dan, por las conclusiones cómo es que se arriba a ellas. Esto claramente es un llamado de atención muy importante de parte de los diputados europeos, que le hacen sentir a sus pares mexicanos que hay en Europa inquietud por cómo se lleva en nuestro país la autoridad y cómo es que en resultados hoy siguen arrojando miles de personas en desapariciones forzadas. Por un lado, desaparición forzada es cuando pudiera haber la intervención por la desaparición de algún elemento de un gobierno establecido, y también por el lado de la sociedad la definición de lo que sería un secuestro. Una es una desaparición forzada y otra es un secuestro. Y entre las dos, en México hay un balance en el que hay muchas historias que contar. Ayer, sin ir más lejos, visitando aquí a la Expo Guadalajara, me encontré con historias de gente de carne y hueso que veo, que siento cerca de mí y que han vivido momentos de horror, que yo espero que poco a poco en México este tipo de momentos de horror los vayamos haciendo a un lado. Ayer, como usted sabe, se celebró el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la que el ejército mexicano cobijó al presidente Madero en su camino entre el Palacio de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Y en ella habló el general secretario de la Defensa Mexicana, Salvador Cienfuegos. Se quejó, dice, de que la sociedad mexicana decía, de la sociedad mexicana presenta sin pruebas acusaciones que se lanzan en contra
de la institución armada que él encabeza. Y aquí nos hace sentir, claro, el desgaste que ha sufrido el prestigio otrora tenido por el ejército mexicano sobre la sociedad, una impresión general en el que el mexicano le ha tenido históricamente confianza a la institución castrense y que ahora con los amagos de la CETEG o de los normalistas de Ayotzinapa o de la sociedad, por ejemplo, en Guerrero, que tratan de invadir y de meterse a los cuarteles y a las zonas militares para ver si ahí están escondidos los normalistas de Ayotzinapa, lo que el general secretario se manifiesta ofendido, molesto, cuando se increpa a la institución que representaría parte de esta fuerza institucional que tiene México en expresiones como la del propio ejército. En ocasiones, dice el general secretario, se ha señalado a militares sin agotar los cauces legales y sin pruebas serias para tratar con esto como único fin el desprestigiarnos. Y dice el secretario, nosotros como cuerpo castrense somos los principalmente interesados en dilucidar todo tipo de acto en donde pudiera haber alguna transgresión de parte de un elemento de la tropa sobre la observancia de los derechos humanos entre los mexicanos. Somos los primeros, tuvimos antes que nadie una instancia militar de juicio en contra de todo aquel elemento que atente en contra de los derechos humanos de las personas y nosotros no seríamos en ningún momento promotores de ninguna acción que resultara así de ilegal. Somos entonces quienes nosotros queremos que se involucre al propio ejército cuando haya lugar y que incluso pasemos por el sentido de autoridades civiles que juzguen a los hechos cuando estos son, en el caso de nuestro grupo de uniformados, que encabecen o que protagonicen hechos reprobables. Salvador Cienfuegos pareció referirse a las versiones que insisten en involucrar a soldados en desapariciones forzadas, por ejemplo el caso de los normalistas de Ayotzinapa, en la que muchos de los testimoniales dicen que entre la captura de los normalistas, la puesta a disposición de los cárteles en el grupo de los Rojos y de los Guerreros Unidos y la desaparición después, hubo en parte la intervención del ejército y también, claro, sugería al caso del Estado de México en Tlatlaya, en la que en un enfrentamiento con delincuentes, supuestamente después de que en el enfrentamiento hay la rendición de los últimos, de los delincuentes, el ejército llegó y como soldados acabaron masacrando a por lo menos 15 personas más. La honorabilidad del ejército mexicano está por encima de cualquier duda o de cualquier sospecha, dice el secretario de la Defensa Nacional, y en su oportunidad también el presidente de la República, el presidente Peña Nieto, habló del respeto que todos le tenemos al cuerpo de militares que en nuestro país se dedica, dice el presidente de la República, a representar, a desempeñarse como una fuerza institucional que le da sustento a la vida de la República, a la vida republicana mexicana. Habría que hacer un análisis del por qué se da todo este desgaste. Han sido ya muchos años en los que se ha utilizado o tenido que utilizar al ejército para labores que son, en esencia, labores policíacas. Cuando los soldados tienen que peinar las calles de las ciudades, cuando tienen que hacer labores de búsqueda de delincuentes, cuando son víctimas de fórmulas en donde acaban emboscados y muchos de ellos incluso masacrados, el ejército se ha venido desgastando en su institucionalidad. No quiero decir con esto, no quiero, que este cuerpo de la República Mexicana, tan representativo de lo que sería la honorabilidad
de un cuerpo honesto en México no tenga hierros. Yo pienso que ha habido soldados que se han equivocado y que han transgredido a la ley, abusando de mujeres, abusando de ciudadanos, abusando de su condición de autoridad. Y por lo mismo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo sé que el general secretario está tratando desde este discurso de defender el prestigio del ejército mexicano. Y pienso que tiene que ser defendible. Pero para que sea defendible, tiene que estar avalado en sus acciones. Y en México ha habido momentos en los que el ejército se ha puesto en tela de duda. Y si no, vea lo que pasó, por ejemplo, otra vez en el caso de Chilpancingo. El día de ayer, una vez todavía no había terminado el evento en el que desde Chilpancingo, en la zona militar, también se estaba recordando el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad, cuando llegó un grupo, ya no sabemos si son de normalistas o no, lo que sí sabemos es que es un grupo de gente de Guerrero que se acercó a la 35 zona militar hasta donde se pudo, en lo que es el área residencial de los militares que están en la 35 zona militar, y desde ahí, desde el perímetro de la zona habitacional, aventaron a donde viven los soldados, a donde viven sus familias, petardos, palos, piedras, les lanzaron todo tipo de epítetos y de consignas, ¿no? Se acercaron al cuartel, trataron de hacer sentir el rechazo que esa parte de la sociedad mexicana tiene hacia el desempeño del ejército, basándose otra vez en la duda de que en esas zonas militares pudieran estar escondidos vivos los 42, pensando que por lo menos este muchacho Mora ya ha sido comprobado que fue ejecutado y calcinado y eliminado. Los 42 normalistas de Ayotzinapa pudieran estar recluidos en algún lugar de los perímetros en donde el ejército mexicano tiene sus reales ahí asentados. Presuntos normalistas lanzaron todo, cócteles molotov, de todo, en contra de las instalaciones de esta zona militar, misma que otra vez vuelve a ser cuestionada. Elementos de la policía militar se limitaron nada más a estar mirando, a resguardar los accesos para impedir que estos manifestantes entraran. Ya que se les acabó todo tipo de argumento y todo tipo de elemento para hacer sentir su enojo, se cansaron los normalistas, se fueron del lugar y otra vez los militares son cuestionados en el caso del estado de Guerrero. Nada más antes de ir a corte, les quiero decir que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se ha hecho una labor de legislar sobre las desapariciones forzadas en la capital de la República Mexicana. Se habló de sanciones que fluctúan entre los 20 y los 40 años de prisión para autoridades que incurran en este tipo de hechos ilícitos. Los servidores públicos, incluso con esto en automático, serían inhabilitados de sus labores y señalados por la autoridad para que no puedan ser servidores públicos y con esto terminen sus carreras. De igual manera, funcionarios que tengan a su cargo cualquier inmueble o instalación en la que se escondan seres humanos bajo el principio de una desaparición forzada, se llama ocultamiento de la víctima, se les impondrá una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Pareciera como si las leyes en la capital de la República Mexicana estuvieran siendo más que vinculantes con formas generales de gobierno, con casos particulares, como si estuvieran leyendo lo que sale en las noticias y de esto reaccionando. ¿Por qué? Por la presunción de que pudiera haber elementos de Ayotzinapa escondidos en cuarteles en Guerrero, allá en la Ciudad de México. Lo que están diciendo es, si hubiera algún ciudadano escondido en una instalación que perteneciera a alguna forma de autoridad, entonces la autoridad que esconda a esas potenciales víctimas será castigada con entre 5 y 10 años de prisión. Esta nueva legislación da un plazo de 3 meses, 90 días hábiles después de su publicación, para crear un sistema de información de víctimas
de desaparición a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia. Con todo este panorama, vuelvo al principio. Diputados de Europa están cuestionando a lo que se hace en México, al resultado de un país que sigue todavía teniendo cifras muy altas de parte de una sociedad agraviada, lastimada, agredida y, en su caso, hasta eliminada por el lado de la autoridad. Esto, dicen los europeos, no es aceptable. Y yo diría algo más que eso. No solamente es una cámara, un grupo de eurodiputados los que vienen a decirle abiertamente a los diputados mexicanos: ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué está pasando en este país? Yo pienso que como opina Europa, también sobre México está opinando América del Norte, Estados Unidos y Canadá. También están opinando algunos países de América Latina. También lo estarán viendo con lupa en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en la propia América, en todas partes. La imagen de México está en entredicho. Las desapariciones forzadas no pueden ser aceptables, no es un asunto tolerable en pleno siglo XXI para un mexicano que, como tú o como yo, queremos que haya respeto absoluto e irrestricto a nuestros derechos humanos fundamentales: libre tránsito, libertad de pensamiento, libertad intelectual, pensamiento, y libertad de acción en todo orden. Mientras que eso no lo tengamos, esta república, este México, está irresuelto. Aquí se ha discutido en profundidad algo que nos debiera de avergonzar, o por lo menos mover hacia adelante a lo que querríamos pudiera ser México mañana. La sociedad mexicana tiene gran parte de la respuesta de esto que hoy nos estorba a todos. Espero que lo entendamos y lo entendamos bien. Vamos a hacer un corte. Estamos aquí en Guadalajara, estamos en el occidente mexicano, transmitiendo desde la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, la AFAMJAL, para toda la República Mexicana. Quiero decirle que más adelante aquí hay, ya están llegando grupos de invitados que están aquí en un salón contiguo, invitados por una empresa líder mexicana, que es la colchonera, los colchones Wendy, y que están aquí juntando a gente alrededor de una actividad económica que han sostenido en esta colchonera, que es líder en el occidente mexicano y una de las 3 más grandes de México, por 63 años. Empresas como esta son orgullo de México. Y le doy una cifra antes de irme a corte. En nuestro país, empresas que pasan los 5 años de vida, rebasan los 5 años de vida después de haber sido establecidas, son 11 de cada 100. 11 de cada 100. Y si nos ponemos a pensar en esto, una organización como Colchones Wendy, con 63 años de vida, podríamos decir que es una mediana empresa, que es una de las muchas empresas generadoras de la fuente de empleos más grande que tiene México, para poderle dar a muchas familias mexicanas una estabilidad, un trabajo digno y un bienestar. Desde aquí, nuestro orgullo, nuestro entusiasmo por organizaciones como estas, para que veamos que también hay buenas noticias en este país. Una pausa, regreso con ustedes aquí en Ferris Live TV. En Acapulco fue asesinado Guillermo Cisneros, ex regidor del PAN en el puerto, confirmó el líder estatal del Partido Acción Nacional, Andrés Baena, quien exige a la Fiscalía una investigación a fondo.